La huella de España en América y de América en España. Estas reflexiones surgieron cuando en el año 96 yo recibí una invitación de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona para desarrollar una estancia de 3 meses postdoctoral como profesor invitado, ¿eh? Y me pedían desarrollar un seminario sobre la huella de España en América. Yo le respondí que estaba en disposición de hacerlo siempre y cuando me admitieran que también hablara de la huella de América en España. Y así fue. Y desarrollamos ese curso tanto allí en Barcelona como también algunas conferencias en Madrid, ¿no? En la Universidad Complutense y en la Universidad Central, ¿no? En Madrid. Luego se publicó y por la Universidad Nacional de Colombia, en otros lugares se publicaron, y ahí está el texto que ahora les voy a sintetizar. Primero partimos del criterio de que América fue una especie de necesidad, vamos a decirlo así, ¿no? Europa necesitaba que América existiese, yo diría, ¿no? Y por eso la buscó hasta que la encontró, pero no en el sentido metafórico, no. Es que el capitalismo naciente del siglo XV necesitaba la expansión, ¿no? Del mercado que ya se había hecho estrecho, incluso también por el cierre de la zona del Oriente por Turquía, que impedía el comercio, ¿no? De Europa con el Oriente, con la China, con la India, había que bordear toda el África, y estaban buscando, ¿no? Entonces, la aventura de Colón no fue una cosa simplemente de un loco aventurero, ¿no? Hizo estudios para determinar que la Tierra era esférica y que podía llegar a la India, ¿no? Navegando, en este caso, hacia el occidente, no necesaria hacia el oriente, ¿no? Por eso yo diría que el llamado descubrimiento de América, que en realidad fue una especie de encubrimiento, porque se encontraron culturas que no imaginaban, y lo que a veces hicieron fue ocultarlas para poder dominarlas, ¿no es así? Eh, de manera que el llamado descubrimiento de América no fue un tropezón, no fue un simple tropezón de valientes españoles, ¿no? Era una necesidad, ¿no? Repito, y Marx analizó eso muy bien, el origen de la acumulación originaria de capital en esto, el famoso encuentro de América para los europeos significó mucho, no solamente en cuanto a materiales, metales, preciosos, oro, plata, sino también otras riquezas vitales, ¿no? Ahora, España y Portugal jugaron un papel, en este caso, catalizador, ¿no? De esa expansión del espacio vital, buscando, ¿no? Mayor espacio, y además dieron lugar a una especie de proceso de ratificación de identidades, yo diría. Hay que tomar en cuenta una cosa: los peninsulares que vinieron acá de España o de Iberia o de la península ibérica no eran una nación propiamente dicha, eran, bueno, pequeños pueblos. Incluso hoy son, digamos, autonomías, ¿no? Así. ¿Y qué quieres tú decir? Que, bueno, una cosa eran los andaluces, los castellanos, los vascos, ¿no? Los catalanes o los portugueses. Pero pues lo mismo pasaba acá en América, ¿no? No había tampoco una unidad en este caso, ¿no? Ni mucho menos. Incluso dentro de los imperios, como el azteca o el inca, había también tlaxcalteca o antiguazteca, y en el caso de los incas también, ¿no? Había los quitus y los quechua y los guaraní, etcétera. Había una diversidad, ¿no? De comunidades. Bueno, pues, ¿qué pasó? Que esa diversidad dio lugar a un mestizaje que además ya existía ese mestizaje en Europa, no es que tampoco fuera América el primer experimento de mestizaje. No, 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 los españoles siempre fueron mestizos de los celtas con los romanos, con los fenicios, con los bereberes, con los árabes, y que también la cultura europea, y también en Italia, el sur de Francia también había sido conquistada por los árabes, y también las mezclas de pueblos originarios, aquellos hermanos franco, godo, pues también hasta los mongoles, ¿no? Tuvieron, dejaron sus semillas por Europa, ¿no? En un tiempo determinado. Entonces, por lo tanto, hay que partir de ese pluralismo cultural, ¿sí? Que existía en Europa y que existía también en América, ¿no es así? Ahora, los conquistadores que llegaron a América tampoco pensaban que iban a encontrar
monstruos por acá, ¿no? Pensaba que iban a encontrar seres humanos también, ¿no? Algo diferente como eran los asiáticos, ya conocían a los chinos, ya conocían a los indios, ¿no? Ahora, lo que pasa es que al encontrar a los pueblos indígenas con rasgos étnicos diferentes, algunos pensaron que se trataban de semihombres o algo parecido. Pero hay una cosa, ellos se suponía que iban a evangelizar, ¿no? Así, a llevar el cristianismo, ¿no? Por supuesto que no podían partir de presupuesto que iban a evangelizar animales, ¿no? O a seres que no fueran humanos, tenían que ser humanos. Entonces, el debate antropológico por la condición humana de los pueblos originarios ya comenzó desde los primeros procesos, ¿no? Y muchos cronistas de India, muchos sacerdotes, ¿no? Buscaban realmente justificación para darle condición de humanidad, ¿no? A los pueblos americanos. Ahora, realmente ese proceso de transculturación, como lo llamó Fernando Ortiz, y no aculturación, como decía Bronislav Malinowski, porque hubo una imbricación, ¿no? Étnica, incluso hasta sexual, ¿no? Pero también de costumbres, de comida, de hábitos, de instrumentos, porque, a ver, yo siempre he pensado que hubiera sido de Europa, ¿no? Si los alemanes no hubieran, hoy conocieran la papa, porque sin la papa la Alemania no existe, ¿no es así? Bueno, pues, ¿qué hubiera sido de los italianos sin el tomate, ¿no? Para las pizzas? ¿Qué hubiera sido de los suizos sin el chocolate? ¿Qué hubiera sido de los españoles sin el tabaco? O sea, más allá de todas esas plantas y todos esos tubérculos y alimentos, también hubo una imbricación, ¿no? De instrumentos de trabajo, de hábitos, de costumbres, incluso de relaciones éticas y políticas y jurídicas. Fíjense bien, hubo una indicación en ese caso. Por ejemplo, los cabildos que habían desaparecido en Europa, o por lo menos en España, en el siglo XIV, cuando luego vinieron los reyes católicos y los eliminaron. Sin embargo, al encontrarse aquí las asambleas de los indígenas llamaron cabildos. Y un poco tiene que haber influido en la revitalización también de las alcaldías, ¿no? En el caso de España. Se dice que el Código de Indias, que se elaboró después de la conquista, tiene muchas figuras jurídicas y éticas de los pueblos originarios. No olviden que los pueblos originarios no tenían un sistema jurídico escrito, elaborado, pero sí tenían normas jurídicas de derecho y éticos que se transmitían por vía oral y que se cumplían, ¿no? Entonces también el sincretismo religioso, ¿no? Se unieron, ¿no? Las vírgenes católicas adoptaron formas de, ¿no? La Tonantzin de los aztecas se convirtió en Nuestra Señora de Guadalupe, y así pasó por la Bachué de los muiscas en Colombia, y, ¿no? Y luego vinieron, por supuesto, las deidades de los africanos, esclavos, ¿no? Y entonces Changó se convirtió en Santa Bárbara, ¿no? Para nosotros, en el caso de los cubanos, ¿no? O Ochum en la Virgen de la Caridad del Cobre, cosas así, ¿no? Ese sincretismo religioso, y por eso América es un crisol de raza cósmica, como diría el filósofo mexicano José Vasconcelos. Ahora, no cabe la menor duda que ese proceso de transculturación de la huella de España en América y de América en España dio lugar a que la filosofía también, incluso la escolástica, como ya hemos visto en videos anteriores, sufriera transformaciones, claro, porque se antropologizó un poco más. Los debates ya no fueron tanto teológicos como sobre la condición humana, ¿no? De los aborígenes, incluso a veces hasta de los esclavos. Y eso dio lugar a que América haya sido también como una especie de laboratorio, pero además laboratorio de utopías. No olviden que Tomás Moro, Campanella, aquellos socialistas utópicos, se inspiraron, ¿no? En las formas de comunidad utópica que existían, ¿no? En América. Un poco los jesuitas que llegaron a esta zona también con sus misiones, trataron de revitalizar esa vida comunitaria, ¿no? Y por eso se dice que también América fue una especie de germen de ideas socialistas, utópicas, ¿no? Pero bueno, lo importante no es tanto reivindicar eso, sino que indudablemente esa herencia que hemos tenido, ¿no? Todos los que hoy en día nos consideramos latinoamericanos, forma parte de nuestro ser, independientemente que nos tratemos de identificar como bueno, mexicano, argentino, colombiano, etcétera. Bueno, pero tenemos algo en común, ¿no? Que es
lo latinoamericano, lo de esta América nuestra, como diría Miranda, Bolívar, Martín, distinta a la América, ¿no? Anglosajona. Y por eso el pensamiento que se fue gestando en ese pensamiento mestizo dio lugar a que surgiera toda una cultura política, filosófica, jurídica, literaria, artística, plástica, etcétera, ¿no? En que se fueron imbricando. Hoy en día, por ejemplo, la arquitectura europea no puede ignorar muchos elementos que se tomaron de la arquitectura de los pueblos originarios, ¿no? Muchas costumbres de mm, prácticas agropecuarias, por ejemplo, ¿no? O de conservación del medio ambiente, que era muy bien conservado. Por acá también se impusieron, ¿no? Aquello. Incluso, bueno, modas, hábitos, costumbres formas de vida en general. En general, América era una especie de laboratorio, ¿no? Permanente. Hay un hecho que llama la atención, ¿no? Y es que muchos de los pueblos originarios, ya lo hemos dicho, eran muy tolerantes, ¿no? Con los pueblos que conquistaban. Los incas llevaban las deidades, ¿no? De los pueblos que conquistaban allá a el Cusco. Bueno, eso no es la primera vez que pasa. Eso ya en la antigua Persia, Ciro, aquel que conquistó, ¿no? Babilonia, respetó las deidades, ¿no? De los pueblos. Incluso se considera que realmente ahí comienza prácticamente el tema de los derechos humanos. Y no después en Europa, porque se quiere atribuir todos los derechos humanos, la democracia a los griegos. No, no, no. Los pueblos del Antiguo Oriente también tenían formas de tolerancia y también los pueblos de América tenían. Sin embargo, los españoles que llegaron y los cristianos no eran nada tolerantes. No, al contrario, destruían totalmente las imágenes, ¿no? Yo una vez estuve cerca de Toluca, en un templo allí, y me encontré cómo están los disparos, ¿no? Contra las piedras de los ídolos, ¿no? De los pueblos aquellos, ¿no? Impresionante, ¿no? Aparte de haber quemado los códices, ¿no? De los pueblos aztecas, ¿no? Se salvaron todos de puro milagro, ¿no? Entonces, y haber destruido, ¿no? Los templos. Bueno, el ejemplo más claro está ahí, lo que es hoy la plaza del Zócalo en México, que lo hicieron sobre el templo mayor de los aztecas. Ahí está, ¿no? Y a veces quitan las piedras y aparece, ¿no? El templo de los aztecas y destruyeron. O pirámides que fueron cubiertas de tierra, como Cholula, por ejemplo, en Puebla, ¿no? Para construir iglesias sobre las pirámides, para ocultar, ¿no? Claro, se lo hicieron los portugueses también en el África, los ingleses, los alemanes, los holandeses. O sea, no voy a ser solamente que es los españoles y los que trataron de destruir, ¿no? esa cultura. Por eso, Francisco Fernández Güey, que era el profesor incluso de la cátedra que yo trabajé en la Universidad Pompeu Fabra, tiene un magnífico libro que se llama Los bárbaros, los de ellos, los americanos, y los nuestros, los españoles. Porque hubo barbarie recíproca, ¿no es así? Porque siempre se trata de presentar que aquellos pueblos bárbaros. Nada más, no, no, la barbarie que hicieron también los españoles acá, asesinando, se dice que es un grande genocidio, ¿no? Eliminaron la población indígena, ¿no? Asesinaban mujeres embarazadas, incluso para echarle el feto a los perros, cosas así, barbaridades. Aparte de la Inquisición, ¿no? De quemar en la hoguera a aquellos herejes, según ellos, ¿no? Entonces, realmente América fue también un momento de gran conflicto y de choque, ¿no? De concepciones. No voy a pensar que fue un proceso que solamente empezó allá en el siglo XV y ya terminaría. No, 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 no. El proceso primero de transculturación es un proceso que todavía hoy en día lo mantenemos. ¿Por qué? Primero, porque nosotros como latinoamericanos cada vez más nos quedamos perplejos de los descubrimientos que hacemos de nuestras culturas originarias, ¿no? Y de los valores de nuestros pueblos, incluso también de los criollos que después se mestizaron, ¿no? Con los esclavos y con los indígenas y todos los valores que fueron creando y también herramientas, instrumentos, prácticas tecnológicas, ¿no? De comunicación, de correo, cosas impresionantes, ¿así? Ese proceso no ha terminado, ¿no? ¿Así? Es un proceso que se mantiene. Al final, nosotros somos herederos, ¿no? De eso. Y por eso estos videos un poco tratan de revitalizar esa herencia cultural, a partir del criterio que hemos dicho siempre, que cultura no es todo lo que crea el ser humano. El ser humano crea también excrescencias sociales que afectan, ¿no?
la condición humana. Parece que los primeros cronistas de India, Motolinia, Bernardino de Sahagún, Francisco de Agosta, tanto, se percataron muy a tiempo de la riqueza cultural que tenían aquellos pueblos, ¿no? Sobre todo los incas y los aztecas, y lo que quedaba de la cultura maya, pero que también era tan fuerte que hoy en día se mantiene, ¿no? Con mucho vigor. Y eso dio lugar a que los cronistas de India escribieran testimonios, ¿no? O algunos mestizos como el Inca Garcilaso de la Vega o Guamán Poma de Ayala, que gracias a esos testimonios de hijos incluso de princesas indígenas con españoles, pues se pudieron, ¿no?, rescatar. Luego, en el siglo XVIII, jugó un papel importante una serie de escritos como los de, bueno, Francisco Javier Clavijo, que revitalizaron también las culturas, ¿no?, de aborigen. De manera que el proceso de transculturación que se da entre España y América y del cual hoy la filosofía en América Latina es también un producto, porque yo no creo que la vida filosófica nuestra sea solamente un producto de Europa. No, 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 también hay influencias incluso del Oriente Antiguo y también de reflexiones de los pueblos originarios. Y por eso hemos comenzado nuestros videos precisamente con las ideas antropológicas, teológicas, políticas, jurídicas, que luego más adelante vamos a dedicar otro espacio en otro libro nuestro sobre el pensamiento político latinoamericano, que comentaremos también sobre el tema de los derechos humanos, ¿no?, y la democracia. Hay que tener en cuenta que también la América es un proceso de construcción de mentalidades, de psicología social, ¿no? De reflexiones éticas, estéticas, eróticas, plásticas, ¿no? Y todo eso forma parte, por así decirlo, de lo que hoy somos. Somos herederos de esas, ¿no?, de esa cultura. Y en cierta medida, si nosotros valoramos también las transformaciones que surgieron en la propia religión católica, porque hubo muchos sacerdotes que jugaron un papel muy decisivo. Fray Antón de Montesinos en Dominicana, aquel que se rebeló, ¿no?, contra la explotación de los taínos en aquella isla, o también los curas que participaron en los procesos independentistas, como Miguel Hidalgo, José Morelos, ¿no?, en el caso de México, o Félix Varela en Cuba, ¿no?, y también en los periodos más recientes, Camilo Torres en Colombia, o Fernando Cardenal en Nicaragua, Ignacio Ellacuría, ¿no? Sí, hombres que han puesto su vida en función, vinculados hoy más reciente a la llamada teología de la liberación, pero bueno, en general yo no creo que el catolicismo siguió siendo igual, ¿no?, a partir del siglo XV que lo era con anterioridad. El catolicismo en cierta medida se modernizó y amplió, ¿no?, un poco sus niveles de tolerancia. Yo creo que los conquistadores se dieron cuenta desde que llegaron a esta América que estaban en presencia de una cultura diferente, que para ellos era inferior, bueno, eso es muy debatible, y que había que modernizar, que civilizar, que evangelizar, ¿no? Pero lo cierto es que el proceso que se va dando en esa transculturación se va a incrementar, lógicamente, tanto en el periodo de la escolástica, aunque no con tanto ritmo como con la ilustración, ¿no? Y además, porque también en España se va produciendo un proceso de ilustración en que aparecen una serie de ilustrados, ¿no es así?, que van a jugar un papel importante, ¿no? En el caso de Feijóo, o de Francisco Suárez, o de Vives, ¿no? Todos son una serie de ilustrados españoles de los siglos XVII, XVIII. Pero también en América hay una figura como la monja Sor Juana Inés de la Cruz, etcétera, que van preparando el terreno para que la transculturación se modernizara. Bueno, en definitiva, yo creo que hoy en día podemos hablar, para ir concluyendo, que lo mismo España y Portugal, que nuestros pueblos de América, tanto los paños, Brasil como los pueblos hispanohablantes, somos un producto de ese proceso de transculturación.
que tiene que ver con también modificaciones en el idioma y además en el reconocimiento, ¿no es así?, del valor de cada uno de los idiomas. Porque hay una cosa, el eurocentrismo académico que ha dominado y que todavía cierta medida tiene fuerza en América Latina, pensando que todo viene de Europa, etcétera. Bueno, en el caso de la filosofía, no es de sorprender que hasta el año 1973, en los congresos mundiales de filosofía, nada más que se admitiera hablar en inglés o en francés o en alemán. No permitían el español no se permitía, que la lengua castellana no se permitía. Entonces, ¿qué quiere esto decir? Que hace apenas que unos 50 o 60 años se permite, ¿no?, que la lengua española forme parte de la cultura filosófica universal. Yo creo que hoy en día la cultura americana, y eso un poco el llamado quinto centenario, allá en 1992, contribuyó a demostrar, ¿no?, en qué medida los pueblos de América han contribuido a la cultura universal, a la filosofía universal, al pensamiento político y jurídico, ¿no?, universal, y que no pueden ser ignorados hoy en día, ¿no?, por la cultura europea, porque en definitiva, quieran o no, también los europeos se han nutrido, ¿no?, de los valores que han encontrado y han contribuido a desarrollar en los pueblos de esta América, como también de América del Norte, de los Estados Unidos, que tienen otra historia distinta y que no es objeto de nuestro análisis, porque nos centramos más en la cultura filosófica y política del pensamiento de nuestra América.